Al Capone, el hombre que gobernó Chicago con violencia y astucia, construyó un imperio durante la ley seca, desde la brutal masacre de San Valentín hasta eliminar a sus propios aliados con una cena fatal. Capone parecía invencible, pero su caída no llegó por sus crímenes, sino por un simple impuesto. Esta es la historia del gángster que lo tuvo todo y lo perdió todo. Al Capone nació en Brooklyn, New York, en 1899, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Desde muy joven, su vida giró en torno al crimen. Con solo 14 años dejó la escuela para unirse a la temida Five Points Gang, una de las bandas más violentas de Nueva York, donde la extorsión y la violencia eran parte de la rutina diaria. Pero el camino de Capone hacia la cima fue accidentado. Una discusión en un bar lo marcó de por vida, un corte profundo en su rostro que le valió el apodo de Scarface. Lejos de acomplejarse, usó esa cicatriz como parte de su identidad, consolidando su imagen como un hombre que no temía a nada ni a nadie. Al mudarse a Chicago, su vida cambió por completo. De la mano de Johnny Torrio, uno de los gángsteres más poderosos de la época, Capone aprendió a combinar el crimen con la apariencia de negocios legítimos. A partir de 1925, cuando Torrio dejó el control en sus manos, Capone dominó el bajo mundo de Chicago, aprovechando la ley seca para amasar una fortuna gracias al tráfico de alcohol. Era tanto un gángster como un empresario, conocido por su brutalidad, pero también por actos de caridad que mantenían la simpatía de algunos sectores de la sociedad. El 14 de febrero de 1929, Capone demostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para consolidar su poder. La masacre de San Valentín fue un golpe calculado contra la banda de Bugs Moran. 4 hombres, disfrazados de policías, ejecutaron a 7 rivales en un garaje enviando un mensaje claro. Capone no dejaba cabos sueltos. Aunque se encontraba en Florida en ese momento, la responsabilidad del ataque se le atribuyó sin pruebas concluyentes, aumentando su fama y temor. Pero la vida en la cima también tenía su precio. Las traiciones eran constantes y Capone no perdonaba. 3 de sus hombres intentaron traicionarlo, pero fueron descubiertos. En una cena que prometía reconciliación, Capone lo sometió a una paliza brutal. Al día siguiente, sus cuerpos aparecieron en un parque, una advertencia para cualquiera que se atreviera a desafiar su autoridad. A medida que su imperio crecía, también lo hacía la atención del gobierno. La ley seca había enriquecido a los mafiosos, pero las autoridades encontraron una debilidad en sus finanzas. El gobierno exigía que pagaran impuestos por sus ingresos ilegales. Aquí fue donde Al Capone cometió el error más grande de su carrera. Subestimó a los investigadores del Departamento del Tesoro, mientras los famosos intocables, liderados por Eliot Ness, intentaban atraparlo. Fue Frank J. Wilson quien reunió la evidencia que finalmente lo llevaría a la cárcel. En 1931, Al Capone fue arrestado y condenado por evasión de impuestos. Una ironía considerando todos los crímenes más graves que había cometido. Fue enviado a la prisión de Alcatraz en 1934, donde su poder e influencia se desvanecieron. La vida en prisión lo transformó y para cuando fue liberado en 1939, la sífilis que había contraído en su juventud había avanzado, afectando gravemente su salud mental. Los últimos años de Capone fueron un triste contraste con el poder que una vez tuvo. Vivió retirado en su mansión de Miami Beach, debilitado y alejado del mundo que había dominado. Murió el 25 de enero de 1947, dejando atrás la historia de un hombre que combinó la brutalidad con la astucia, construyendo un imperio criminal que cayó por un simple impuesto. La figura de Al Capone sigue generando interés y controversia, una mezcla entre el gángster implacable y el hombre que finalmente no pudo escapar de las consecuencias de su propia vida.